Les saludo en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo y con este paisaje de fondo de montañas vamos a hablar o compartir por unos minutos con la ayuda del Señor acerca de la resurrección de los que duermen, porque los cristianos no mueren, los cristianos duermen. Entonces, y vamos a compartir también por unos breves momentos algunos profetas antiguos testamentarios que hablaron de la resurrección. En los días de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos sí creían en la resurrección, entiendo, y en ángeles, pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pero es un tema primordial, es un tema, digamos, fundamental en la fe cristiana. Toda la fe cristiana está basada en lo que es la sepultura, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él probó que era la resurrección en la vida cuando le dijo, cierto, a María, tu hermano Lázaro resucitará. Entonces María le respondió, fue Marta. Marta le respondió y le dijo, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, porque esa era la enseñanza. Pero Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús lo probó. Jesús dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto. Y así fue que Él se levantó al tercer día, porque Jesús, nuestro Señor, Él es la resurrección y la vida. Entonces, en el Antiguo Testamento voy a mencionar a Job. Job vio la resurrección, ¿ya? Job vivió, se piensa, no dice la Biblia en la fecha en la cual él vivió, pero se piensa que Job vivió 2100 años antes de Cristo o 1900 años antes de Cristo, pero él era un profeta. Y se piensa también que él vivió 210 años después o 140 años después de, digamos, de toda la tribulación que él tuvo, de toda la tremenda prueba que él tuvo, cuando perdió sus hijos, perdió su fortuna, su propia mujer le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Entonces, pero Job le dijo a su esposa, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Entonces él vio la resurrección porque en medio de su aflicción, en medio de su prueba, ¿cierto? Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y sé que en el último día se levantará del polvo y con mis ojos le veré, no con otros. Entonces, la verdad que Job, él vio la resurrección y eso sería, ¿cierto?, hace 4000 años atrás, más o menos. Ahora, el profeta Isaías, también él 720, 722 años antes de Cristo, este tremendo profeta, digamos, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, ya él vio la resurrección. Entonces, él vivió en el siglo VIII antes de Cristo, en los reinados del rey Usías, del rey Jotam, del rey Acaz, del rey Ezequías y otro rey también. Ahora, Nehemías, el año 450 aproximadamente, también él vio la resurrección, él vio digamos, esta resurrección que habría, ¿ya? Y él vivió, ¿cierto?, en Susa. Nehemías vivió en Susa, que era la capital del imperio, digamos, persa, ¿ya?, en Persia, lo cual es actualmente Irán. Bien, entonces también Oseas, lo voy a hacer rápido para poder tener tiempo de ir a nuestro punto. Oseas también vio la resurrección. Oseas dijo algo muy hermoso, dijo, venid, volvámonos al Señor, porque Él, quizás cite mal esta cita, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y Él profetizó y dijo, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día viviremos delante de Él. Es una de las
bellísima profecía antiguo testamentaria con respecto a la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él resucitó a Lázaro, como mencionaba, ¿ya? Entonces, cuando Él le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos no entendieron de lo que estaba hablando Jesús y le dijeron, Maestro, si Él duerme, vamos a despertarle. Pero no entendían, digamos, de que había muerto. Entonces, pero se los dijo Jesús claramente, Lázaro ha muerto. Entonces ellos dijeron y pensaron en volver, digamos, ir donde Lázaro para morir con él. Pero acá Jesús iba a probar, digamos, que Él es la resurrección y la vida. Porque cuando llegó, ¿cierto?, a la aldea donde ya habían enterrado a Lázaro, ¿cierto?, entiendo que Marta salió a recibirle, ¿ya? María se quedó en casa, entiendo, porque estaba muy triste, muy apenada por la muerte de su hermano, Lázaro. Pero Marta salió a recibirle cuando supieron que estaba allí, ¿ya? Y entonces Jesús le dijo a Marta, entiendo, le dijo, tu hermano Lázaro vivirá. Y ella le respondió y le dijo, yo sé que él resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces él le preguntó a Marta, entiendo, y le dijo, ¿Dónde? Hay un poco de ruido, pero está bien. ¿Dónde le pusisteis? ¿Dónde le pusisteis? Entonces Marta le dijo, pero llegue ya, porque hace 4 días que está muerto. Entonces, bueno, Jesús fue donde estaba Lázaro enterrado y dice la Escritura que él lloró porque le amaba. Y lo vieron como él lloró, digamos, por la muerte de Lázaro. Pero él dijo a gran voz, dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que estuvo muerto por esos 4 días, ¿cierto?, salió fuera de la tumba. Y Jesús entonces dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora bien, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el Señor, a Pablo, hablando de la resurrección, el apóstol Pablo dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz o con aclamación, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora ahí hay algo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, que es que la venida del Señor o el rapto o la venida del Señor está en 3 fases. La primera fase es la aclamación, la voz de aclamación, que ya todos sabemos, ¿cierto?, en el mensaje, que la aclamación es un mensaje que salió para llamar a su pueblo de todos los órdenes de la vida, de las denominaciones, las organizaciones o de todos los órdenes de la vida. Entonces, para juntarlos. Y esa voz, ¿cierto?, era Dios mismo velado en un profeta. El Hijo del Hombre, Lucas 17:30, velado en el Hijo de un hombre, con minúscula ese hombre que era un profeta. Entonces, la verdad que Dios, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas. Los profetas no hablaban, digamos, de sí mismos. No, el Espíritu de Dios que moraba en ellos hablaba y profetizaba. Entonces, en este último día, ¿cierto?, en la primera fase de la venida de Cristo, era Dios mismo velado en un profeta. Pero ahora
en la voz de arcángel, porque la Biblia dice, porque el mismo Señor, el mismo Jesús, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Jesús hace las tres cosas en su descenso. Hace la aclamación, hace la voz del arcángel y hace la trompeta de Dios. Pero lo tremendo, lo extraordinario, amados hermanos, es que la venida del Señor cada vez se hace con más fuerza. Aclamación, ¿cierto? Eso fue extraordinario porque era Dios velado, repito, en un profeta, discerniendo los corazones de las personas, noche tras noche, servicio tras servicio. Y bueno, y eso demostraba claramente que el único que puede hacer eso, ¿cierto?, es el Señor, la palabra, porque la palabra es una discernidora de los pensamientos del corazón. Así como el Señor Jesús discernió a la mujer junto al pozo y le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, es porque la palabra, ¿cierto?, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces también nos damos cuenta que en Génesis 18, Elohim, que bajó, ¿cierto?, a donde estaba Abraham, al encinar de Mamre, en carne humana, ¿cierto?, junto con Miguel y con Gabriel, esos 2 grandes arcángeles, también el Señor discernió el corazón de Sara, porque dijo, ¿por qué Sara se ha reído? ¿Hay algo difícil para Dios? Recordemos que Sara tenía 90 años y Dios les había prometido un hijo. Y ellos, Abraham y Sara, lo habían estado esperando por 25 años. Pero cuando Dios desciende para cumplir la promesa, entonces, y se la expresa a Abraham, entonces Sara en la tienda que estaba escuchando, ella se rió y dijo, ¿será cierto que yo siendo una mujer vieja tenga deleite con mi Señor? Y se rió en incredulidad. Pero Dios dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Hermanos amados, para Dios no hay nada difícil, pero también la Biblia dice, para el que cree, todas las cosas son posibles. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Entonces, amados, la señal del Mesías es el discernimiento del corazón, porque no hay hombre que pueda hacer eso, discernir lo que está en el corazón humano, solamente Cristo, que es el verbo, la palabra. Y entiendo que en Hebreos 4:12, si es que no estoy citando mal, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y dice y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, entonces ese es nuestro Señor Jesucristo, y ese discernimiento era el Señor Dios velado en un profeta, ¿cierto?, que discernió los pensamientos del corazón de miles de personas a través del mundo en los días del ministerio del hermano William Branham. Pero ahora, mucho más grande que eso es la voz del arcángel, porque la voz del arcángel, dijo el Señor a través de su profeta, es una voz de resurrección. Y es un evento mucho más poderoso porque todos los que duermen en Cristo van a ser resucitados. Y eso es en la segunda fase de la venida del Señor. La voz del arcángel es una voz de resurrección. Jesús dijo, ¿cierto?, cuando él se paró frente a la tumba de Lázaro, lo mencionó por su nombre y dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si no hubiese mencionado el nombre Lázaro, todos los muertos habrían resucitado en ese momento. Entonces, pero ahora, ¿cierto?, el mismo Jesús hace la voz del arcángel, pero es un evento mucho mayor, porque la venida del Señor, ¿cierto?, cada vez más patente, ya voz de aclamación, voz de arcángel con mucho mayor poder, ¿cierto?, porque, repito, es la resurrección de los que duermen. Millones y millones, ya que son parte del cuerpo de Cristo, que creyeron en el Señor, serán despertados. ¿Ya? Eso lo dijo también, está escrito en el capítulo 12 del libro de Daniel.
En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida, esa es la primera resurrección, ahí hay una coma, y dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es la segunda resurrección, cuando todos los que han vivido acá en la tierra van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Entonces, bueno, Daniel también profetiza de esto, ¿ve? De la segunda resurrección. Y en este último tiempo se levantaría Miguel, dice la Biblia, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Israel, pero se levantaría, ¿ya? El mismo Miguel que estuvo con el Señor en Génesis capítulo 18 y el mismo Gabriel también estarían en acción en el tiempo del fin. Hermanos, pensemos que va a haber una resurrección, la primera resurrección, millones van a resucitar, millones de hermanos. Pablo va a resucitar con su grupo, Ireneo va a resucitar con su grupo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley con su grupo allá en ese tiempo, y también los pentecostales de 1900 y tanto, 1906 en adelante. Ya todos ellos son millones y millones que van a resucitar, pero no van a ser vistos, ¿ya? Solamente nosotros que vivimos vamos a ser juntados con ellos y nosotros los vamos a ver porque ya vamos a estar con nuestros nuevos cuerpos, con cuerpos jóvenes. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, él dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta. Entonces, y cuando se toque la trompeta, dijo el apóstol Pablo, esto corruptible, refiriéndose a nuestro cuerpo, se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Yo digo, amados hermanos, nosotros tenemos el privilegio de que no vamos a morir. No moriremos, sino que vamos a ser transformados en vida. Por eso que la voz de la resurrección, los primeros en oírla, somos nosotros los que estamos vivos. Y esa voz nos resucita de los sepulcros denominacionales, de las organizaciones, de todo credo, dogma y tradición. Nos resucita de todo eso. Y luego cuando nosotros, la iglesia del tiempo del fin, llegue a la perfección, entonces en la iglesia del tiempo del fin, Jesús, Él, digamos, hará la voz del arcángel, es decir, la voz del arcángel la hace la novia, Cristo en su iglesia, Cristo en la novia. Es decir, esta iglesia al tiempo del fin tiene que llegar a la perfección para traer la resurrección. Tenemos que llegar a la perfección, y cuando esta iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, llega a la perfección, es decir, llegue a ser participante de la naturaleza divina, ya no viva ella, sino que viva Cristo en ella, entonces ella, la iglesia, va a levantar a los que duermen. Por eso que ellos están esperando por nosotros. El hermano Branham profetizó y dijo, Dios está esperando por ti y por mí. Los que duermen, ¿cierto? Todos estos héroes de Hebreos capítulo 11, todos los que han dormido a través de las edades están esperando por ti y por mí. Y él profetiza y dice, esta iglesia tiene que llegar a la perfección para traer la resurrección. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro llamado, llegar a la perfección para traer la resurrección. Y ahora quiero compartir algo también. El hermano Branham profetiza, porque él era un profeta, y dijo así en el mensaje, la unidad, entiendo, la unidad. Y se está refiriendo a la unidad que habría de ocurrir en el último tiempo, es decir, ahora, entre Dios y su pueblo, entre la iglesia y el Señor Jesucristo, que llegarían a ser uno como esposo y esposa. Entonces él está profetizando y dice, Dios llamó a los elegidos para formar a los luteranos. Y dice, de los luteranos elegidos, Dios llamó a los luteranos elegidos para formar a los wesleyanos. De los wesleyanos elegidos, Dios llamó a esos wesleyanos elegidos, a los elegidos los wesleyanos, para formar a los pentecostales. Pero aquí viene lo nuestro. Y el profeta dice,
Dios está llamando ahora a los elegidos, los pentecostales, para formar la piedra de corona. Y para él mismo entrar allí. Entonces voy a repetir eso porque es muy maravilloso. Dice, Dios está llamando a los elegidos de los pentecostales para formar la piedra de corona. Y nosotros en el mensaje entendemos que la piedra de corona es la parte más alta del edificio. La pirámide, por supuesto, representó el cuerpo completo de Jesucristo, de las 7 edades de la iglesia. Pero lo último que recibiría la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la cabeza. Y esa cabeza es la piedra, la principal piedra del ángulo. Por supuesto que Jesucristo es la piedra de fundación, pero también Él es la piedra angular, la piedra de cabecera. Esa piedra que fue rechazada por los edificadores, pero que en el último día volvería, la piedra de corona, Jesús, y Él coronaría la iglesia. Entonces, amados, voy a repetir eso. Dios está llamando a los elegidos de los pentecostales para formar la piedra de corona y Él mismo entrar allí. Es por eso que el pueblo electo, el pueblo elegido del tiempo al fin, llegamos, hermano, puede sonar algo extraño, pero llegamos a ser uno con Dios. Por eso es que Jesucristo dijo en aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre en mí, y yo, mi Padre y yo en vosotros, y vosotros en mí. Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él viene a buscarse a sí mismo porque la iglesia y Cristo llegan a ser uno solo, así como esposo y esposa son uno. Ese es el misterio de la Biblia, el misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso que el mensaje del profeta, el hermano William Branham, ya, él, como el Elías de esta última edad, ¿cierto? Su ministerio sería convertir el corazón de los hijos, nuestros corazones, a la fe de los padres de Pentecostés. ¿Y cuál era la fe de los hermanos allá en Pentecostés hace 2000 años? Bueno, ellos tenían el verdadero bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que es el verdadero bautismo del Espíritu Santo? Es el bautismo de la persona de Cristo. Era la persona de Cristo que vivía en los apóstoles, los discípulos. Por eso ellos podían decir y testificar, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso se perdió en las edades, ¿ve? El verdadero bautismo del Espíritu Santo se perdió a través de las edades. Pero en el último día, por el mensaje del séptimo ángel, el verdadero bautismo del Espíritu Santo sería restaurado a la iglesia. Y nosotros tendríamos el verdadero bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo de la persona de Cristo. Cristo en nosotros. Y es por eso que Jesús dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores. Es por eso que Jesús dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Él también dijo, Jesús en Marcos 11, dijo 22, dijo, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, ese monte que está ahí al frente, ¿ve? Monte, sal de ahí, plántate en la mar, y no dudaré que será hecho lo que dice, lo que Él diga será hecho. Entonces, amados hermanos, eso es, estamos viviendo en los días de que tiene que ser emitida la voz del arcángel. Y la voz del arcángel es una voz de resurrección, es la voz de la primera resurrección. Inmediatamente después de esta resurrección, la primera resurrección donde resucitan todos los santos de las edades de la iglesia, ya juntamente con esta resurrección viene un gran terremoto que ya sabemos que es el terremoto de California. California, Los Ángeles, San Francisco, toda esa parte, digamos, costera de Estados Unidos se va a hundir, porque eso ya ha sido profetizado. Y ese es exactamente es el mismo terremoto que va a partir el monte de los Olivos, que está en Jerusalén, lo va a partir en dos, haciendo un muy grande valle. Así lo dijo el profeta Zacarías, creo que es Zacarías capítulo 12. Y Zacarías profetizó y dijo,
que el Señor pondría sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, y el monte de los Olivos se partiría en dos, haciendo un muy grande valle. Y él dijo, y profetizó Zacarías, dijo, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Por supuesto que es Jesucristo, que viene con todos los resucitados de las edades. Entonces estamos aprontándonos para eso, amados, digamos, para esta gran resurrección, la primera resurrección, donde vamos a ver a Pablo, a Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, y también al hermano Branham, junto con los millones que van a resucitar. El mundo no los verá, pero nosotros los veremos, porque estaremos acá en la tierra después de este terremoto de la resurrección, de la primera resurrección. Estaremos por un periodo de no menos de 40 días, ni por ahí, por ese lapso de tiempo. Estaremos en la tierra y luego seremos llevados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y bueno, después de la voz del arcángel en la venida del Señor, la voz del arcángel en la segunda fase de la venida del Señor, la resurrección de los que duermen, pero inmediatamente es tocada la trompeta. El hermano Branham dijo que la trompeta es tocada por Gabriel. Y dice, cuando la Biblia menciona que a Gabriel, es porque algo grande, algo mayor va a suceder. Porque Dios usa a los ángeles, hermano, es verdad eso. Y entonces el hermano Branham dijo que Gabriel anunció la primera venida del Señor. Ustedes recordarán ahí en el libro de Lucas que Gabriel, el gran arcángel, se le apareció a Zacarías y le habló del nacimiento de Juan. Pero también este gran arcángel, Gabriel, le habló a María y la saludó y le dijo que ella iba a tener un hijo, y ese hijo iba a ser el Hijo del Altísimo. Entonces, por eso que Gabriel anunció la primera venida del Señor. Y el hermano Branham, como profeta, dijo, Gabriel anunciará también la segunda venida del Señor. Por eso que la segunda venida del Señor están involucrados Miguel y Gabriel. Miguel, estoy hablando de la resurrección. Miguel, en Daniel capítulo 12, Miguel, está allí, y que en el tiempo que se levantaría Miguel habría esta resurrección. Muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces, amados hermanos, eso es. Y juntamente con Gabriel, ¿cierto? Está, con Miguel, está Gabriel, que toca la trompeta. Y esa trompeta es la transformación de nuestros cuerpos. Amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga, y ya se hace de noche en esta gran urbe, Al fondo, en estas montañas, hermano, hay una gran falla. Estamos hablando acá en Santiago, y es la falla de San Ramón. Y eso, cuando este gran mega terremoto, ¿cierto?, sobrevenga, esto también va a ser sacudido, porque la Biblia dice que toda isla y todo monte fue removido a su lugar. Cuando el Cordero abrió el sexto sello es el sello de la gran tribulación, pero también el sexto sello, ese terremoto que da comienzo a la gran tribulación, es el terremoto de la primera resurrección. Entonces, bueno, todo esto va a ser removido, hermanos. Toda esta gran urbe va a ser removida. Un abrazo para cada uno de ustedes. Saludos a los hermanos que están viendo en España o que están oyendo estos sencillos, pequeños estudios o este pequeño compartir. Y a los hermanos también que están en Estados Unidos, en México, en Chile y por otros lugares. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Un gran abrazo, y yo pienso que muy luego ya nos estaremos abrazando con cuerpos transformados. Bendito sea el Señor. Un gran abrazo, y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Shalom.